¿Qué ha hecho? Mire cómo me mira el concejal Rolando González. Presidente, este proyecto es de suma importancia. Primero, reconocer el trabajo del concejal Germán García, quien acaba de hacer una exposición pues bastante clara sobre los factores financieros que antepone este proyecto. Este es un proyecto que continúa el desarrollo de lo que ha venido siendo el esfuerzo de esta administración y del Consejo por lograr cumplirle a los bogotanos con la primera línea del metro para Bogotá. Aquí entonces haremos una presentación de la ponencia conjunta positiva con modificaciones que presenta el Centro Democrático con el Partido Liberal en cabeza del concejal Germán García para la autorización del cupo de endeudamiento por 10.8 billones de pesos a la empresa Metro de Bogotá para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Y en eso lo primero que debo decir, señor gerente de la empresa Metro, es que me da mucha alegría poder ser el ponente ahora del cupo y haber sido el ponente de la creación de la empresa Metro. Estamos haciendo algo histórico en la ciudad, que realmente va a poder darle a los bogotanos después de tanto tiempo un metro. Y me imagino y anticipo que habrá nuevamente polémica por algunos colegas que tratarán nuevamente de enfocar eso en la discusión, si es metro elevado, si es metro subterráneo, que el COMPES fue ilegal, que el COMPES no fue ilegal, que el POT no lo permite. Bueno, lo que ya hemos venido escuchando en la comisión y en la plenaria, pero yo creo que cada vez queda más claro que el metro de Bogotá va a ser una realidad y que esto es una obra que ya no la para nadie. Y en ese sentido creo que estamos logrando, señor gerente del metro, algo sumamente histórico y que cada día está más cerca a comenzar la ejecución de la obra, aunque hay que destacar que ya hay avances, como nos ha contado el gerente del metro, en materia de compra de tierras y reubicación de redes, que ya ha venido adelantando la administración. Entonces esto viene en el marco del Plan de Desarrollo de Bogotá, todos lo sabemos, en el artículo 27 del Acuerdo Distrital 645 del 2016, por el cual se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, Bogotá Mejor para Todos, y yo lo dejo ahí, Bogotá Mejor para Todos. El programa Mejor Movilidad para Todos, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito Capital para todos los usuarios, peatones, ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e individual, así como el transporte privado. Eje estructurador de este programa, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, compuesto por Transmilenio y el Metro. Como lo venía mencionando, un paso siguiente importante fue la aprobación por parte de este Consejo de la creación de la empresa Metro y posteriormente la aprobación de las vigencias futuras, lo que realmente le dio una posibilidad de ser real la construcción del metro. Unas vigencias futuras por 6 billones de pesos, más 1 billón de pesos que debería ser ejecutado antes de que se finalizara el periodo, tal como lo establece la normatividad vigente. Y en eso nuevamente hay que decir, el concejal García hacía un recorderis jurídico de lo que ha venido siendo este desarrollo, de los COMPES que se han aprobado, y nuevamente es importante mencionar que el COMPES del 2010, en donde se establecen los 10 requisitos, fue plenamente cumplido por la administración y que ese consejo aprobó unas vigencias futuras como contrapartida a las vigencias futuras que tendrá la nación para así financiar la construcción de la primera línea del metro. Ese 67.8% que financiará la nación y ese 32% que le corresponde al Distrito Capital, en donde nuevamente tengo que hacer una salvedad, señora secretaria de Hacienda, como la hice en la presentación y en el debate de las vigencias futuras, de nuestra preocupación por la demora de los recursos que llegarán por parte de la nación.
en donde hay claridad que al gobierno distrital le tocará asumir buena parte de esa carga financiera por los primeros 2 años hasta que la nación comience a girar. Y en eso de una vez le digo, gerente del metro, que por favor, y a la secretaria de Hacienda, cuando hagan la presentación, muestren cómo ese cupo de endeudamiento y esa carga, digamos, que va a pagar el distrito, ese cupo de endeudamiento cuando realmente lo haga efectivo, cómo será la división de cargas ahí con la nación, o si ahí se hace como esas vigencias futuras iniciales son del distrito, entonces el que va a pagar ese cupo de endeudamiento es solamente Bogotá y hasta más adelante entrarán recursos de la nación. Yo creo que eso tiene que quedar claro, porque tampoco puede salir aquí el gobierno nacional a decir que está financiando un metro que entrará a financiar el gobierno siguiente, y que el gobierno siguiente sin duda alguna será el que tendrá que garantizar los recursos, que esperamos con una política de austeridad y recuperando la confianza inversionista en el país tengamos una economía sólida que pueda garantizar que esos recursos vayan a llegar a Bogotá. En este tema del Plan Maestro de Movilidad, yo se lo he dicho a usted, señor secretario de Movilidad, y aprovecho para decirlo nuevamente en este proyecto. Qué tristeza que en Bogotá no estemos hablando del sistema metro, que estemos hablando de la primera línea del metro. A mí me parece una equivocación total de la administración no presentarle a la ciudadanía y no presentarle a este consejo un plan ambicioso, concejal Molano. Un plan ambicioso que hablara no solamente de esta línea, sino de la próxima línea a 10 años, la siguiente a 15 años, la próxima a 30 años. Quiere decir, en 35, 40 años, ¿cómo va a ser el sistema metro de la capital del país? Y en eso creo que se ha quedado corta la visión de la administración en tan solo quedarse hablando sobre la primera línea de metro elevado y no de las líneas complementarias que generarán realmente un circuito de movilidad en sistema metro. Ojalá, señor secretario de Movilidad, sea una de las propuestas de su gestión en la cartera de movilidad, dejarle a los bogotanos un plan de sistema metro que podamos saber hacia dónde va la ciudad, no en construcción en los próximos 10 años, sino en planeación en materia de movilidad, el sistema metro para los próximos 50 años en la ciudad, para saber de dónde van a salir los recursos y cómo va a ser esa planeación de la movilidad de la ciudad. Yo creo que es claro que y hasta dónde va a ir la primera línea del metro. Esto es una discusión que la hemos dado acá en el Consejo. Estoy seguro que en la presentación de mis compañeros del Polo ahorita será bastante extensa sobre a dónde va, cómo va, cuánto es el ancho, si quita carriles, si no quita carriles, si debería ser subterráneo, si debería ser elevado, si debería ir por el espacio. Bueno, eso lo veremos ahorita, pero yo creo que eso está absolutamente claro y en ese sentido deberíamos enfocarnos en la necesidad de este proyecto. Y yo creo que este proyecto en últimas es la consolidación de lo que hemos venido avanzando. De pronto puede generar en la ciudadanía o en esta corporación cierto resquemor o cierto temor escuchar hablar nuevamente de 10 billones de pesos. Uno puede decir, hombre, pero otra vez 10 billones de pesos, vigencias futuras por 6, entonces ¿cuánta plata es que está costando eso? ¿Cómo es que lo vamos a gastar? Y por eso me parecía muy importante lo que decía el concejal García, de explicar que el cupo de endeudamiento es una forma de aterrizar esos recursos en un solo jalonazo para poder arrancar las obras de infraestructura que se necesitan para el metro. En última, lo que quiere decir acá es tener un tope máximo de 10.8 billones de pesos para hacer la obra de infraestructura en caso tal de que no fuéramos por obra pública 100%, para poder tener esos recursos a la mano para arrancar, trayéndolos en una sola operación financiera o en varias operaciones financieras, pero no esperando 5 o 7 años para poder tener los recursos. Y en esto yo creo que quiero ser muy claro. Si uno comienza a ver, yo me acuerdo en el debate pasado, cómo se aplicarían las vigencias futuras, si usted me corrige, secretaria de Hacienda, era algo así como 380.000 millones de pesos al año, lo que venía por vigencias futuras por el monto total del tiempo. Y pues con 380.000 millones de pesos al año no hacemos nada, porque habrán obras que toca invertir 1 billón, 2 billones, 3 billones, y por eso la necesidad de tener un cupo de endeudamiento para poder tener la capacidad de ejecutar esos recursos. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que tener claro es que no son unos nuevos recursos.
son unos recursos que se traen al presente, que están sostenidos o están garantizados a través de los recursos que vienen por vigencia futura, tanto del distrito como de la nación. Que vuelvo y repito aquí, señor gerente, señora secretaria, tener claridad cuándo van a entrar los recursos de la nación. Porque aquí hay que decirle a los bogotanos con claridad que si vamos a traer 10 billones de pesos en una obra de infraestructura, y usted, secretaria de Hacienda, tiene esto más claro, el tema de intereses y cómo el tema del crédito, pues si nos vamos por obra de infraestructura, como yo le entendí, gerente, del 100% obra de infraestructura, quiere decir que tuviéramos que pedir los 10 billones, los 10.8 billones de pesos, pues Bogotá tendría que comenzar a pagar esos créditos el primer año, el segundo año, y cuándo llegarían los recursos de la nación para bajar un poco la carga financiera del distrito. Yo ahí tengo esa preocupación. Pero si por un lado queda absolutamente claro que el cupo de endeudamiento no es un gasto adicional ni un gasto nuevo, sino la forma como se trae al presente una capacidad económica para poder ejecutar, también queda absolutamente claro que no necesariamente se van a utilizar los 10.8 billones de pesos del cupo de endeudamiento. Y es que esto tiene que quedar claro cuando hablamos de cupos de endeudamiento. Los cupos de endeudamiento son una capacidad de endeudarse, no es la operación financiera de endeudamiento como tal. Es sencillamente decirle, este consejo a la empresa Metro, usted se puede endeudar. De que se endeude o no se endeude dependerá de cómo sea el tipo de la obra y de cuántos recursos realmente necesite esa obra. Entonces tiene que quedar claro que eventualmente podrá ser un cupo de endeudamiento del cual se utilicen 2 billones o 3 billones o 4 billones. Y aquí es donde entra con total importancia, concejal Molano, dejar claro qué tipo de obra va a ser. Si esto va a ser una obra de iniciativa privada o una APP, o va a ser una obra pública. Yo en la reunión que tuve con el señor gerente me decía que la razón por la que todavía no le podían decir a este consejo si iba a ser obra pública o iba a ser APP era por la ley de infraestructura que todavía no había sido sancionada por el gobierno nacional y que ahí habían unos temas jurídicos importantes que daban claridad frente al tema de las APPs. Pues yo creo que ese tema ya está subsanado. Y yo os invitaría, señor gerente, que a la medida de lo posible, y creo que eso es lo más importante, le diga a este consejo y le diga a la ciudadanía cómo va a ser la construcción de la primera línea del metro, si eso va a ser una APP o eso va a ser por obra pública. Yo creo que las experiencias de este país en APP no han sido las mejores, y a mí sí me da mucho miedo que vayamos a seguir o volvamos a caer en estos proyectos ambiciosos que hablan de APP, de billones y de billones y que van a construir, y de pronto cuando viene a ver uno se quedan en anuncios que después no tienen la capacidad de cierre, que después se quedan sencillamente en unos renders muy bonitos que no llegan a nada. Entonces sí me parece que lo ideal, y eso sí es un llamado de atención que entiendo a la administración de querer esperar que se firmara la ley de infraestructura, pero yo creo que aquí no podemos estar improvisando ni esperando a pedir las cosas no en el orden normal. A mí la verdad sí me hubiese parecido que lo correcto hubiese sido pedirle el cupo de endeudamiento al consejo cuando ya se tuviera una claridad cómo va a ser la obra. Porque si bien no se van a utilizar los 10, puede que no se utilicen los 10.8 billones de pesos, sí queda como un mal mensaje decir que pidieron 10.8 y al final solamente utilizaron 3. Aunque se entienda que no significa. Yo entiendo perfectamente que la operación de crédito es diferente al cupo, pero tampoco es bueno decirle a la ciudadanía que se están pidiendo cupos de endeudamiento por 10.8 cuando al final solamente se van a utilizar 3, porque eso muestra falta de planeación, eso muestra falta de visión. Entonces yo en ese sentido, aunque vuelvo y repito, entiendo la importancia de esperar a que se sancionara la ley de infraestructura para que la empresa Metro pueda tomar una decisión frente a si esto debe ser obra pública o debe ser APP, es hora de que la administración le diga a la ciudadanía y le diga al consejo de la ciudad cómo va a hacer esta obra. Porque estamos haciendo anuncios importantes en Bogotá, estamos diciendo, y este consejo le está cumpliendo a Bogotá y le está cumpliendo a la administración, le estamos dando los recursos, aquí se han aprobado las vigencias futuras, aquí se ha aprobado la constitución de la empresa Metro, y probablemente con el favor de los demás colegas de la corporación se va a aprobar este cupo de endeudamiento. Pero aquí hay que tener las cosas claras.
Y yo sí tengo una preocupación de tener claro si esto va a ser por obra pública o va a ser por APP. Si algo da tranquilidad es la capacidad financiera de la empresa Metro. Yo creo que es muy importante que la multinacional Fitch Ratings haya dado una calificación AAA a la empresa Metro. Eso da una tranquilidad tanto a la ciudadanía como a la administración, como a la nación, de la capacidad de pago eventual de cuando se haga la operación de crédito por este monto. Lo importante es entender que esta misma empresa que le está dando una buena calificación a la empresa Metro es la misma que nos ha estado bajando la calificación al país. Entonces, ahí hay que entender que la situación económica del país no está en las mejores condiciones, pero por lo menos la empresa Metro de Bogotá tendría la capacidad y la solvencia para hacerlo al recibir recursos por parte del distrito y de la nación. Y entonces aquí hay que dejar claro, como lo hizo el concejal Germán García, que esto corresponde al convenio que ya fue firmado por parte del gobierno distrital con el gobierno nacional sobre la cofinanciación de la construcción de la primera línea del metro. Siendo así, también apoyamos este cupo de endeudamiento. El concejal García se enfocó en la ruta financiera, en las consideraciones finales que él hacía, donde deja claro cómo sería el pago de estos recursos, y en la presentación de la empresa Metro también muestra cómo serían los modelos financieros en caso tal de que fuera obra pública. Lo que quiere decir, por lo menos, gerente del Metro, y usted me corrige si me equivoco, que ustedes por lo menos sí tienen claro cómo sería el modelo de financiación si fuera una obra pública al 100%, porque eso fue lo que vi en los modelos de financiación de cómo sería el pago y cómo sería eso en la presentación que ustedes dieron. El interrogante entonces sería si es por APP, pero entonces yo tengo otro interrogante, señor gerente. Es que yo no entiendo, y concejal Molano, usted que está dedicado a este tema de infraestructura, que también estoy seguro que hará una intervención importante sobre este tema, porque digamos, yo entiendo que nos demoremos por la ley de infraestructura, pero entonces si estábamos esperando la ley de infraestructura para saber si es APP o si es obra pública, ¿ya tenemos algunas propuestas de APP? O sea, ¿ya hay adelantado algo de APP? ¿O nos vamos a esperar entonces a la estructuración de un proyecto por parte de alguien en una APP? Porque si eso es así, los tiempos se nos van a ir mucho más largos. O sea, yo no creo que vayan a montar una APP para la construcción de la primera línea del metro en 20 días, ni en un mes. Eso es un proceso que se demora. Entonces no sé, señor gerente, y me gustaría que le dijera acá a esta comisión si es que ustedes ya han venido adelantando o ya hay claro unos interesados, porque si no hay unos interesados, si no hay nadie que ha hablado sobre una APP, si no hay una APP que ya esté formalmente elaborado, que ya tenga unos estudios muy adelantados, no entiendo por qué estábamos esperando una APP. O entonces, ¿cuál sería el cronograma bajo una APP? Que usted en la reunión que tuvimos con la administración, que además fue bastante buena, nos mostraba un posible cronograma de comienzo de obras, de cuándo sería la licitación, que ahorita le pediría, señor gerente, que se enfoque un poquitico en eso, en la presentación cuando la haga, de contarle a esta comisión claramente cómo tiene usted ese cronograma establecido posible, que entendemos, con los mejores escenarios posibles y los escenarios posibles más reales. Porque como yo le entendía, y usted me corrige, era algo así como en agosto, septiembre que saldría la licitación, entonces comenzaríamos obra en el 2019, casi que en el último semestre, pero si entonces esto sería por una APP, ¿cuándo arrancaría la obra? Esos son unos interrogantes que yo tengo. Al mismo tiempo, como que le deje claridad a esta comisión, porque aquí no todos somos unos expertos en la ley de infraestructura, que era lo importante de esperar la ley de infraestructura. O sea, ¿qué salió en la ley de infraestructura ahorita que cambia las condiciones y que justifica que se haya demorado tener esa corporación un cronograma claro, o tener la certeza de si esto va a ser una obra pública o va a ser una APP? Al mismo tiempo, señor presidenta o presidenta, yo creo que sería importante que, así como esta comisión de Hacienda creó, señor presidente, ya lo vi,
Presidente, y usted que está en esa comisión de vigilancia y seguimiento al cupo de endeudamiento del acueducto, que además usted sabe que nos llevamos sorpresas en la primera reunión que yo hago parte de esa comisión, yo creo que sería muy bien que esta corporación, al aprobar este cupo de endeudamiento, también hiciera una comisión de vigilancia y seguimiento para tener claridad, que después no nos vayan a salir que nos habían pedido 10 billones, pero realmente eso no era lo que necesitaban, o que realmente ese cupo solamente lo van a pedir dentro de 5 o 4 años, como nos pasó con la empresa Acueducto de la ciudad. Entonces, con eso rendiría, señor presidente, mi ponencia positiva conjunta con modificaciones con el concejal García, reiterando la importancia de esta decisión para la ciudad. Y vuelvo y repito, señor gerente del metro, señora secretaria de Hacienda, señor secretario de Movilidad, esta corporación ha depositado una confianza en ustedes, ha dado todas las garantías y todos los recursos para que el metro sea una realidad. Aquí no podrán haber excusas de que no tenían los recursos, no podrá haber excusas de que no tenían la financiación. Aquí lo único que resta ahora es la diligencia y la ejecución con transparencia, eficacia y eficiencia por parte de la administración distrital. Muchísimas gracias, presidente.